Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de YouTube. Y en el video de hoy, gente, les quiero compartir algo que he aprendido, es desbloqueado un nuevo nivel de conciencia este último mes, estas últimas semanas, literalmente, a medida de que he empezado como a enfocarme a trabajar en el cómo, en el negocio en realidad, que estoy, para los que son nuevos, estoy trabajando en cuanto a desarrollar dropshipping, gente. Estoy haciendo, lo descubrí hace muy poquito y es algo que me llama mucho la atención y por el cual estoy trabajando para crear mi propio negocio. Y a la misma vez, gente, les quiero compartir la experiencia que he obtenido, pero no desde el lado de el método, de cómo hacer dropshipping, eso no es importante, gente. O sea, yo quiero compartirles la experiencia de sentimiento de mi ser, porque el ser es lo más importante y es lo que crea al negocio. Y literalmente, gente, cuando yo digo que desbloqueos niveles de conciencia, es como comprendes mejor por qué actúas como actúas, comprendes por qué haces ciertas acciones. ¿Por qué cuando yo digo que las personas tienen un bajo nivel de conciencia? Es porque las personas no se cuestionan sus acciones, actúan en automático, es como se levantan, van a su trabajo, comen en exceso y no se cuestionan por qué lo hacen a eso, es como, es normal, no se cuestionan nada de su vida. Entonces eso es tener un bajo nivel de conciencia, es no sabes por qué haces las cosas. Cuando tú tienes un alto nivel de conciencia, gente, a lo que hago referencia es que tú comprendes por qué realizas esas acciones y te las cuestionas, porque para tú comprenderlas primero te tienes que cuestionar, te tienes que preguntar por qué estás haciendo eso. Y por qué no está o por qué dejas de hacer ciertas cosas. Y yo a través de en este momento, gente, sé que este video va a ser una locura porque les va a ayudar a aquella persona que se encuentra ahora mismo buscando su propósito, esté a la misma vez como preguntándose el cómo, cuando no es importante eso, pero también aquella persona en un futuro que esté trabajando el cómo y que esté pasando por estas etapas, cómo pueda solucionarlo. O aquella persona que en este momento es como esté a la deriva, esté mirando estos videos porque le están sirviendo para mejorar su mentalidad, pero que cuando encuentre el cómo, cuando encuentre el propósito, cuando encuentre aquel negocio que le guste, puede ser trading, puede ser e-commerce, puede ser, hay miles de negocios, hay miles de formas de hacer dinero, gente, en este mundo literalmente, es muchísimas. De ti, tu trabajo es no saber cuál va a ser porque en realidad tú no sabes, sino simplemente es ir probando y una vez que vayas probando vas a detectar cuál es tu propósito, cuál es el negocio que te gustaría hacerlo el resto de tu vida. ¿Cómo te vas a dar cuenta? El sentimiento que tienes. Cuando yo literalmente encontré el dropshipping y yo no lo conocía que era hacer dropshipping, pero cuando empecé a indagar sobre eso dije, brother, esto me llama mucho la atención, me super veo, me encanta tener una tienda online, me encanta vender, me encanta trabajar desde mi propio ordenador. O sea, cumplía todas las series de requisitos que para mí eran un sueño cuando yo estaba en mi pueblo. Y ahí fue como el sentimiento de emoción que me dijo, es por aquí el negocio que tienes que hacer. Entonces, gente, en este momento estoy trabajando el cómo, que el cómo es el vehículo que te va a hacer escapar del sistema, gente, porque si tú no tienes tu propio negocio, trabajando en dependencia para alguien más, no vas a poder aplicar todo lo que yo te comparto, las leyes universales, porque son aplicables en cualquier situación que te encuentres, pero entiende que tu dinero, tus ingresos van a estar siempre limitados, porque vas a estar trabajando para otra persona. O sea, ¿qué significa eso? Que no vas a cobrar el 100% de los que tú generas, sino vas a agarrar un pedazo de la torta, pero que la mayor parte de la torta va para el jefe, para el dueño del negocio, por la responsabilidad que tiene, que eso es proporcional, obviamente. Tú no quieras agarrar el trozo más grande de la torta si no tienes la capacidad de soportar la presión que soporta el dueño del negocio. Ahora, si tú quieres ganar grandes sumas y tener un estilo de vida alto, vas a tener que desarrollar tu propio negocio. ¿Y qué me pasó en este momento, gente? Para tampoco hacerlo muy largo. Y es que estos meses yo hablo mucho del ser. No te voy a hablar de cómo desarrollar tu negocio porque no es
a lo que estoy enfocado en mi canal de YouTube, te voy a hablar de qué etapas pasé de literalmente preguntarme muchas veces, o sea, muchas veces darme cuenta a través de mi guía emocional de cómo me sentía, que literalmente cuando te enfocas en el cómo, cuando te enfocas en tu vehículo, en tu negocio, descuidas mucho el ser, gente. A mí hubieron muchos días que me pasó de que, por ejemplo, era como me quería quedar trabajando en el negocio antes que ir al gimnasio. Cuando en realidad lo más importante es el ser, es ir a entrenar, ir al gimnasio, gente, porque literalmente era como esos días que yo no iba por la mañana, me sentía raro, me sentía como, brother, estoy trabajando en mi negocio, me estaba yendo bien, o sea, me está yendo bien en el negocio, pero a la misma vez era como, Luis, estás dejando de hacer lo que te llevó a encontrar tu negocio, porque literalmente a mí encontrar el negocio me llevó al el hecho de haber trabajado mucho en mi mentalidad. Y eso es a primera hora del día, gente. Por eso los hábitos que yo siempre recalco, levantarse temprano, desarrollarse personalmente e ir al gimnasio, es trabajar el ser a primera hora. Luego de que hagas eso, ahí sí le puedes dedicar a tu negocio. Pero no hacerlo antes, no el negocio y después si tengo tiempo voy al gimnasio y si no, listo. Hoy, por ejemplo, fue el claro ejemplo de que hasta el momento ahora son las 12. No he compartido ninguna historia en mi Instagram, que me pueden ir a seguir, Luis Sosa Mindset, gente. Cuando yo documento todos mis días, o sea, me levanto, me desarrollo personalmente, comparto una reflexión. Hoy no lo he hecho aún, porque literalmente yo siempre digo, sigo mi guía emocional. Y me cayó, enseguida que me levanté, me cayó el pensamiento de subir la historia de 5 de la mañana, como siempre lo hago ya por hábito, pero a la misma vez fue un pensamiento muy fuerte, gente, que yo capto las órdenes que me manda a través de mis pensamientos, y es, baja toda la información que has recaudado, porque literalmente llegó un momento, gente, que estudié tanto el negocio, recibí tanta información, que mi mente empezó a colapsar de no tenía algo definido bien del negocio, era como tenía un pedacito de acá, otro de acá, otro, y literalmente todo lo que hacía, gente, no estaba presente. O sea, iba al gimnasio y no estaba presente, era como, no tenía el mismo sentimiento de llevarme al fallo físico y sentirme bien haciéndolo, era como, estaba en el gimnasio y estaba pensando en el negocio. Estaba comiendo y pensando en el negocio, o sea, todo el tiempo pensando en el negocio, que no está mal, gente, porque a través del pensamiento atraemos eso a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? También descuidamos otras áreas. Y no es, acá yo lo que quiero llevarte con esta reflexión es tener un equilibrio en cuanto a que trabajar tu ser, pero a la misma vez trabajar el negocio, trabajar el vehículo, trabajar el cómo, sin descuidar el ser. Y esto yo lo aprendí, gente, en base a todas esas cosas que sucedieron. Y es, a primera hora, cuando tu mente te diga hay que trabajar en el negocio, es como, brother, tener el autodominio de no agarrar la computadora y ponerte en el negocio. No, es como, brother, me voy a levantar y me voy a poner a leer, a desarrollarme personalmente. Y no descuidar tu ser, gente, no descuidar tus hábitos, porque los hábitos son los que te llevaron a donde tú estás hoy en día. Si tú agarras y dejas de hacer lo que te llevó al lugar donde tú te encuentras, vas a caer. ¿Por qué? Porque vas a ser desagradecido, vas a empezar a enfocarte te vas a dar cuenta que el diablo, gente, empieza a entrarte en la mente para que te enfoques en el dinero, para que te empieces a buscar el cómo, para que empieces a trabajar en el modelo de negocio. Y yo de esto lo fui de forma inconsciente haciendo a través de mis acciones, pero gracias a que me cuestiono siempre todo y mi sentimiento es mi guía, es como cada acción que yo iba haciendo, mi sentimiento era como, brother Luis, acá hay algo raro, cuestiónatelo. Y me cuestionaba por qué hacía eso. Y gracias a eso fue que fui desbloqueando como esos niveles de conciencia, fui comprendiendo mejor por qué me estaba pasando eso, y gracias a eso les estoy compartiendo este video para que ustedes no pasen por lo mismo, gente, que yo pasé. Ahora, gracias a esa experiencia, literalmente puedo hacer un video para en el futuro personas que se encuentren en este punto, que lo puedan volver a un video, refrescarlo y decir, ah, mira, a Luis le pasó, se enfocó en el cómo, descuidó su ser,
Mirá, lo solucionó de esta forma, dominando su mente. ¿De qué manera? Primera hora siempre mi enfoque es en el ser. Pero hoy me pasó eso. Me levanté, me cayó el pensamiento de que tenía que bajar toda la información porque literalmente estaba haciendo las cosas pero sin estar presente, y eso no me estaba haciendo sentir bien, gente. Porque cuando tú haces las cosas y no estás presente, o sea, no estás, por ejemplo, vas al gimnasio y no estás sintiendo el músculo, no estás como viviendo ese momento, te vas a dar cuenta que es como, estás todo el tiempo pensando en el qué va a pasar. Y cuando tú piensas en el qué va a pasar, te entran las dudas, te entran los miedos, te entran a preguntarte el cómo, a enfocarte en el cómo, gente. Y es lo que el diablo quiere, que tú hagas todo eso para que te descuides tu ser. Y literalmente yo inconscientemente estaba cayendo en las garras del diablo, gente. Me estaba descuidando mi ser, me estaba enfocando en el cómo, en el negocio. Y literalmente, si no fuera porque tengo un nivel de conciencia, gente, que me cuestiono todo mucho, literalmente no me hubiese dado cuenta ni tan siquiera. Porque actuaría como en automático, en levantarme de negocio, computadora, de no ir al gimnasio, o ya se empieza inclusive, hubieron momentos, gente, en el que te sacaba hasta las ganas de ir al gimnasio, me sacaba hasta las ganas y yo decía, brother, pero ¿por qué si nunca me pasó esto? Yo siempre me encanta ir al gimnasio, me encanta mi proceso, o sea, literalmente, como yo siempre les digo, a mí la mañana, la primera parte del horario de 5 de la mañana a 9, trabajar en mí, me encanta ese proceso. Y con el tiempo, gente, me empecé a enfocar mucho en el cómo, en el negocio, y literalmente era como ya le sacaba esa importancia. Y no quiero que a ustedes les pase lo mismo, no quiero que cometan los mismos errores que yo cometí, aunque seguramente por más que yo les comparta esto, ustedes los tengan que experimentar, pero una vez que lo estén experimentando, no duden en venir a este video y repasarlo, refrescarlo. Ah, a Luis ya le pasó eso, ya lo experimentó, mira, lo solucionó de tal forma. Entonces, para que ustedes no pasen por eso, gente, o sea, qué locura de video, de literalmente cómo el diablo, a la mínima que bajes la guardia, te va a querer dominar de vuelta. Te va a querer que te desenfoques de tu ser, gente. Cuando el ser es lo más importante. Trabajen en su ser, no descuiden sus hábitos. Primera hora del día, lo más importante es trabajar en ustedes, gente. Si tú ahora mismo estás mirando este video y no tienes la capacidad de tan siquiera levantarte temprano, de tener los hábitos que yo le comparto, de levantarte temprano, ir al gimnasio y desarrollarte personalmente, te queda mucha trayectoria todavía para poder avanzar en tu vida. O sea, primero trabaja en eso. Si ahora mismo no estás pudiendo mantener esos hábitos, no, es más, te diría que hasta pauses este video y te enfoques en eso. O sea, enfócate en desarrollar esos hábitos. Si tú ahora mismo ya tienes esos hábitos inculcados, ya lo haces en automático, ya no te cuesta levantarte temprano, ya no te cuesta desarrollarte personalmente, ya no te cuesta ir al gimnasio, y ahora estás trabajando en un negocio, estás desarrollando en crear un negocio, o descubriendo cuál es el negocio que te gusta, ten presente todo esto que te acabo de compartir. No descuidar tu ser, no enfocarte en el negocio. Sí, obviamente, pensá en tu negocio, visualízate como ya teniendo ese negocio, piensa en eso la mayor parte del tiempo, pero sé consciente en no descuidar todas las otras áreas, no descuidar tus hábitos de levantarte temprano, de hacer todo lo que les nombré anteriormente. Tengan ese equilibrio, gente, porque eso es lo que les va a llevar literalmente a avanzar a niveles desmedidos de que literalmente es como estás trabajando la herramienta principal que sos tú y a la misma vez estás trabajando el vehículo. Es como el Lambo, estás trabajando el motor, pero a la misma vez estás trabajando en la estética, en que se luzca bien, en que ande, en que vaya para adelante. El motor sos tú, la estética es el negocio. Es el vehículo que te va a llevar a que ese motor se impulse más. Pero si tú descuidas el motor, que es trabajar en tu ser, literalmente no te va a servir de nada tener un Lambo, tener la estética del Lambo, tener las ruedas, tener los plásticos, de nada te va a servir. Lo externo de nada te sirve
si no trabajas en el motor principal, que sos tú. Espero que este video, gente, les haya servido. Si es así, háganmelo saber en los comentarios, los voy a estar leyendo. Pueden ir a seguirme a mi Instagram, Luis Sosa Mindset, por ahí comparto mi día a día, comparto mis reflexiones, gente. Y hasta el siguiente video, a seguir ganando. Let's go.